El verdugo de Blackthorn. El viento soplaba con furia sobre los páramos de Blackthorn, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda y hierba marchita. La luna, pálida y fría, se escondía entre nubes grises que prometían una tormenta. En lo alto de una colina, alejado del pueblo, se alzaba la mansión de los Whitlock, una estructura sombría de piedra negra que parecía emerger de las entrañas de la tierra. Sus ventanas, estrechas y cubiertas de polvo, reflejaban la luz de la luna como ojos vacíos que observaban el horizonte. Allí, en una habitación iluminada apenas por la luz de una vela, el señor Elias Whitlock escribía en su diario con una pluma que temblaba entre sus dedos. No puedo escapar de la sensación de que algo oscuro se cierne sobre mí. Desde que la justicia abandonó su deber, desde que los culpables caminan libres entre nosotros, siento que mi alma se ha convertido en un abismo. ¿Acaso no es mi deber como hombre de principios restaurar el equilibrio? ¿No es mi mano la que debe llevar a cabo lo que la ley ha dejado de hacer? Elías cerró el diario con un golpe seco y se levantó de su escritorio. Su figura alta y delgada se proyectaba como una sombra en la pared, y sus ojos, de un azul gélido, reflejaban una determinación inquietante. Desde que la pena de muerte había sido abolida en el condado, Elías había sentido que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Durante años había sido el verdugo de Blackthorn, un hombre respetado y temido por igual. Ahora, sin embargo, se sentía como un fantasma, un espectro que vagaba sin propósito. Aquella noche, Elías decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tomó su abrigo negro, gastado por el tiempo pero aún imponente, y su sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra sobre su rostro. Al salir de la mansión, el viento lo recibió con un silbido agudo que parecía susurrarle advertencias. El camino hacia el pueblo estaba flanqueado por árboles retorcidos, cuyas ramas se extendían como garras hacia el cielo. Las hojas secas crujían bajo sus botas y el aire frío le helaba el rostro. A medida que se acercaba al pueblo, las luces de las casas comenzaron a aparecer como puntos brillantes en la oscuridad. Blackthorn era un lugar pequeño, con calles empedradas y casas de piedra que parecían encogerse bajo el peso de los años. La taberna, conocida como el Cuervo Negro, era el único lugar donde aún había vida a esas horas de la noche. Su fachada de madera oscura y ventanas empañadas por el vapor del interior la hacían parecer un refugio acogedor para los habitantes del pueblo. Pero Elías sabía que detrás de esas paredes se escondían secretos y pecados que la justicia había decidido ignorar. Al llegar a la taberna, Elías se detuvo frente a una de las ventanas. El vidrio, sucio y lleno de marcas, le permitía ver el interior sin ser visto. La habitación estaba iluminada por la luz cálida de las lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes de madera. Los clientes, hombres rudos de rostros curtidos por el trabajo y el clima, se agolpaban alrededor de las mesas, riendo y bebiendo con una alegría que a Elías le parecía obscena. En un rincón, cerca de la chimenea, estaba Thomas Hargrove, un hombre conocido por sus crímenes, pero que, gracias a las lagunas de la ley, había escapado de la justicia. Hargrove era un hombre corpulento, de hombros anchos y manos callosas que hablaban de una vida de trabajo duro y violencia. Su rostro, marcado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, estaba iluminado por una sonrisa desafiante mientras levantaba su jarra de cerveza en un brindis. A su alrededor, otros hombres lo vitoreaban como si fuera un héroe en lugar de un criminal. Elías apretó los puños, sintiendo cómo el calor de la ira se extendía por su cuerpo. Recordaba cada uno de los crímenes de Hargrove. El robo a la casa de los Miller, donde había asesinado a una familia entera sin piedad. El ataque a un carruaje en el camino a York, dejando a un comerciante y su hijo malheridos. La crueldad con la que había actuado, como si la vida de los demás no valiera nada. Y sin embargo allí estaba, bebiendo y riendo como si nada hubiera pasado. Elías sintió que algo se rompía dentro de él. La justicia, tal como la conocía, había muerto. Y si nadie más iba a hacer algo al respecto, él lo haría. La sombra de la venganza. Elías se apartó de la ventana de la taberna, su respiración entrecortada y su mente nublada por la ira. El viento, ahora más fuerte, agitaba su abrigo como si intentara disuadirlo de seguir adelante. Pero Elías ya había tomado una decisión. No podía permitir que Hargrove siguiera burlándose de la justicia, riéndose de aquellos a quienes había dañado. No, él sería el instrumento de un castigo que el mundo parecía haber olvidado. Caminó con paso firme hacia el establo que se encontraba al lado de la taberna. Allí, entre el olor a heno y madera vieja, encontró lo que buscaba: una cuerda gruesa y resistente,
un cuchillo de caza con la hoja afilada como una navaja y una linterna de aceite. Sus manos, temblorosas pero decididas, tomaron los objetos con la precisión de quien ha ejecutado tareas similares muchas veces antes. Sin embargo, esta vez no era un verdugo cumpliendo órdenes, sino un hombre que actuaba por convicción propia. Mientras se preparaba, Elias no podía evitar recordar su pasado. Había crecido en la mansión de los Whitlock, criado por un padre estricto que creía en el orden y la disciplina. Desde niño le habían enseñado que la justicia era sagrada, que el castigo era necesario para mantener el equilibrio en el mundo. Cuando asumió el papel de verdugo, lo hizo con la convicción de que estaba sirviendo a un bien mayor. Pero ahora, con la pena de muerte abolida, se sentía como un barco a la deriva, sin rumbo ni propósito. El sonido de risas y cantos provenientes de la taberna lo sacó de sus pensamientos. Hargrove y sus compinches estaban saliendo, tambaleándose por el efecto del alcohol. Elías los observó desde las sombras, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que no podía actuar allí, en plena calle. Tenía que ser discreto, metódico. Esperó a que Hargrove se separara del grupo, dirigiéndose hacia su casa en las afueras del pueblo. El camino que Hargrove tomó era solitario, bordeado por árboles cuyas ramas se entrelazaban como un dosel oscuro. Elías lo siguió en silencio, moviéndose como un espectro entre las sombras. Cada paso que daba resonaba en su mente, recordándole que no había vuelta atrás. Cuando Hargrove se detuvo frente a una casa pequeña y descuidada, Elías supo que era el momento. La confrontación. Hargrove abrió la puerta de su casa con un movimiento torpe, murmurando algo ininteligible. No se dio cuenta de la figura que se acercaba detrás de él hasta que fue demasiado tarde. Elías lo empujó hacia el interior, cerrando la puerta con un golpe seco. La habitación, iluminada apenas por la luz de la luna que entraba por una ventana sucia, estaba llena de muebles rotos y botellas vacías. Hargrove vivía solo, una elección forzada por su pasado turbulento. Había quemado todos los puentes con su familia años atrás y sus antiguos compinches lo evitaban como a la peste. Ahora, en la soledad de su hogar, no había nadie que pudiera ayudarlo. Elias lo inmovilizó contra la pared, colocando el cuchillo bajo su garganta. Hargrove, ahora sobrio por el miedo, balbuceó palabras de súplica, pero Elías no estaba dispuesto a escuchar. En ese momento la mirada de Elías se desvió hacia un rincón de la habitación, donde una figura oscura parecía observarlos. Era una estatua de un santo, cubierta de hollín y restos de cera derretida que caían como lágrimas solidificadas. El santo, con su expresión serena y sus ojos vacíos, parecía presenciar la escena sin poder hacer nada, como si hubiera sido testigo de otros actos de violencia en ese mismo lugar. ¿Recuerdas a los Miller?, preguntó Elías, su voz fría como el acero. ¿Recuerdas lo que les hiciste? Hargrove intentó negarlo, pero Elías no le dio la oportunidad. Con una determinación inquebrantable, llevó a cabo lo que consideraba su deber. Mientras lo hacía, no pudo evitar sentir que el santo lo observaba, su mirada silenciosa cargada de reproche o quizás de resignación. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio, excepto por el sonido de su propia respiración agitada. El regreso. Elías salió de la casa de Hargrove como una sombra, desapareciendo en la noche. El camino de regreso a la mansión parecía más largo que nunca, cada paso cargado con el peso de lo que acababa de hacer. Al llegar, se dirigió directamente a su estudio, donde encendió una vela y abrió su diario. Esta noche he hecho lo que la justicia no pudo. He llevado a cabo un acto de venganza, pero también de restauración. ¿Acaso no es esto lo que el mundo necesita? ¿Alguien que esté dispuesto a hacer lo que otros temen? Elías cerró el diario y se recostó en su silla, mirando la llama de la vela que danzaba en la oscuridad. Sabía que lo que había hecho era solo el principio. Había otros como Hargrove, otros que merecían ser castigados, y él, Elias Whitlock, sería quien los llevaría ante la justicia que tanto merecían. El eco de los pecados. La mansión de los Whitlock parecía más sombría que nunca aquella noche. Las sombras se extendían por los pasillos como serpientes negras y el viento golpeaba las ventanas con un sonido que recordaba a gemidos lejanos. Elías, sentado en su estudio, contemplaba la llama de la vela que ardía sobre su escritorio. La luz titilante proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando figuras que parecían observarlo con ojos invisibles. En su mente, la imagen del santo cubierto de hollín y cera derretida no dejaba de aparecer. Aquella mirada silenciosa, llena de reproche, lo perseguía como un fantasma. Elías intentó convencerse de que había hecho lo correcto, de que Hargrove merecía su destino,
Pero en el fondo, una pequeña voz susurraba preguntas incómodas. ¿Quién era él para decidir quién vivía y quién moría? ¿No era eso lo mismo que habían hecho los criminales a los que juzgaba? Para ahuyentar esos pensamientos, Elías abrió su diario y comenzó a escribir. La justicia no es un acto de bondad, sino de equilibrio. Aquellos que siembran el caos deben cosechar su propio castigo. Yo no soy un asesino, soy un restaurador del orden. Y sin embargo, ¿por qué siento que algo se ha roto dentro de mí? Mientras escribía, un ruido proveniente del pasillo lo sobresaltó. Elías levantó la cabeza escuchando con atención. El sonido era leve, como el arrastrar de unos pies sobre el suelo de madera. Se levantó de su silla, tomó la vela y salió al pasillo. La luz de la vela iluminó apenas unos metros a su alrededor, dejando el resto en una oscuridad impenetrable. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Elías, su voz resonando en el vacío. No hubo respuesta, pero el sonido continuó, como si alguien o algo se moviera en las sombras. Elías avanzó con cautela, sintiendo cómo el frío se apoderaba de su cuerpo. Al llegar al final del pasillo, encontró la fuente del ruido, una puerta entreabierta que daba a una habitación que no había usado en años. Dentro, la estatua de un ángel caído, cubierta de polvo y telarañas, parecía observarlo con una expresión de dolor eterno. Elías entró en la habitación sintiendo cómo el aire se volvía más pesado. En una esquina encontró un viejo baúl de madera que pertenecía a su padre. Lo abrió con manos temblorosas y encontró algo que no esperaba. Un conjunto de herramientas de ejecución, cuidadosamente envueltas en tela negra. Entre ellas había una máscara de verdugo, gastada por el tiempo pero aún imponente. Al tomar la máscara, Elías sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, la máscara representaba su pasado, un tiempo en el que creía en la justicia y el orden. Por otro, era un recordatorio de lo que se había convertido, un hombre que actuaba en las sombras, sin ley ni moral que lo guiara. El sueño. Esa noche Elías tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Soñó que estaba en una sala oscura, rodeado de figuras encapuchadas que lo observaban en silencio. En el centro de la sala había una silla, y en ella estaba sentado Hargrove, con los ojos vacíos y la boca abierta en un grito mudo. Elías intentó moverse, pero sus pies estaban atrapados en el suelo, como si las sombras lo hubieran atrapado. De repente, las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse, y Elías se dio cuenta de que no eran extraños, sino versiones de sí mismo, cada una con una expresión diferente. Ira, dolor, desesperación. Una de las figuras se quitó la capucha, revelando el rostro del santo cubierto de hollín, que ahora sonreía con una expresión que heló la sangre de Elías. ¿Crees que puedes escapar de lo que has hecho?, preguntó el santo, su voz resonando como un eco en la sala. Cada acto de violencia deja una marca, no solo en el mundo, sino en tu alma. Elías despertó sobresaltado, cubierto de sudor frío. La habitación estaba en silencio, pero la sensación de que algo lo observaba no desaparecía. Miró hacia la esquina, donde la estatua del ángel caído parecía sonreírle en la oscuridad. La decisión. Al amanecer, Elías se levantó con una determinación renovada. Sabía que no podía detenerse ahora. Había otros como Hargrove, otros que merecían ser castigados. Tomó la máscara de verdugo y la guardó en su abrigo junto con el cuchillo y la cuerda. Aquella noche buscaría a su próximo objetivo. Mientras salía de la mansión, el viento sopló con fuerza, llevándose consigo las últimas hojas de otoño. Elías miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Por un momento sintió que el santo lo observaba desde alguna parte, su mirada llena de tristeza y advertencia. Pero Elías apartó esa sensación de su mente. No había vuelta atrás. El juicio final. El pueblo de Blackthorn amaneció envuelto en una niebla espesa que parecía ocultar los secretos de sus habitantes. Elías caminaba por las calles desiertas, su figura alta y oscura destacándose contra el gris del amanecer. Llevaba consigo la máscara de verdugo, ahora oculta bajo su abrigo, y una lista de nombres que había escrito en su diario. Cada nombre representaba un crimen impune, una deuda que él estaba decidido a cobrar. El primero en la lista era Samuel Graves, un hombre conocido por su crueldad hacia los animales y su desprecio por los débiles. Elías lo había visto maltratar a un caballo en las afueras del pueblo, y aunque los vecinos murmuraban sobre su comportamiento, nadie se atrevía a enfrentarlo. Hoy, sin embargo, Samuel encontraría a alguien dispuesto a hacerlo. Elías llegó a la casa de Samuel, una cabaña destartalada en las afueras del pueblo.
El lugar estaba rodeado de un silencio inquietante, roto solo por el sonido de un perro que ladraba a lo lejos. Elías llamó a la puerta con un golpe firme, y después de unos momentos, Samuel abrió, con el rostro hinchado por el sueño y el alcohol. «¿Qué quieres a estas horas?», gruñó Samuel frotándose los ojos. Elías no respondió. En lugar de eso, empujó la puerta y entró en la cabaña, cerrando la puerta detrás de él. Samuel, ahora completamente despierto, intentó defenderse, pero Elías era más rápido. Con un movimiento preciso, lo inmovilizó contra la pared y sacó la máscara de verdugo de su abrigo. Samuel forcejeó, pero Elías, con una fuerza que sorprendía para su complexión delgada, le colocó la máscara sobre el rostro, ajustándola con firmeza. «Por tus crímenes, Samuel Graves, has sido sentenciado», dijo Elías, su voz fría y distante, como si hablara desde otro mundo. Samuel intentó gritar, pero la máscara ahogó su voz, reduciéndola a un murmullo ahogado. Elías lo llevó al centro de la habitación, donde había preparado una silla y una cuerda. Con manos firmes, ató a Samuel a la silla y comenzó el ritual que había perfeccionado a lo largo de los años. Cuando terminó, la cabaña estaba en silencio, excepto por el sonido de la respiración agitada de Elías. El regreso a la mansión. Elías regresó a la mansión al atardecer, sintiendo cómo el peso de sus acciones comenzaba a afectarlo. La niebla se había disipado, pero la oscuridad en su mente era más espesa que nunca. Al entrar en la mansión encontró algo que lo dejó sin aliento. La estatua del santo cubierta de hollín y cera derretida estaba ahora en la entrada, como si alguien la hubiera colocado allí deliberadamente. La imagen del santo, con su expresión serena y sus ojos vacíos, parecía observarlo con una mezcla de tristeza y reproche. Elías, sintiendo una ira repentina, tomó la estatua y la arrojó al fuego de la chimenea. Las llamas lamieron la superficie de la estatua, que no era de madera, sino de algún tipo de cerámica resistente al fuego. Aunque no se quemó, el calor la ennegreció aún más, dándole un aspecto aún más inquietante. Elías se quedó mirando las llamas por un momento, sintiendo cómo la ira se transformaba en una profunda sensación de vacío. Luego se dirigió a la habitación donde se encontraba la estatua del ángel caído, una figura que siempre lo había perturbado por su expresión de dolor eterno. Se sentó en una silla frente a la estatua, sintiendo cómo el cansancio lo vencía. Pronto se quedó dormido. El sueño recurrente. Esa noche, Elías tuvo el mismo sueño que lo había perturbado antes. Estaba en la sala oscura, rodeado de figuras encapuchadas que lo observaban en silencio. Esta vez, sin embargo, las figuras no eran versiones de sí mismo, sino de las personas a las que había castigado: Hargrove, Samuel y otros cuyos nombres no recordaba. Todos lo miraban con ojos vacíos, sus rostros llenos de dolor y reproche. En el centro de la sala, el santo cubierto de hollín se levantó de su trono y se acercó a Elías. «Has creído que eras justo», dijo el santo, su voz resonando como un trueno, «pero solo has sembrado más caos. ¿No ves que te has convertido en lo que juraste destruir?» Elías intentó negarlo, pero las palabras no salieron de su boca. En lugar de eso, sintió como las sombras lo envolvían, arrastrándolo hacia un abismo sin fondo. El despertar. Elías despertó sobresaltado, cubierto de sudor frío. La habitación estaba en silencio, pero la sensación de que algo lo observaba no desaparecía. Miró hacia la chimenea, donde la estatua del santo seguía intacta, ahora completamente ennegrecida por el fuego. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro, dándole una expresión aún más inquietante. En ese momento Elías comprendió que no podía seguir adelante. Su obsesión lo había consumido, convirtiéndolo en un monstruo peor que aquellos a los que había castigado. Tomó la máscara de verdugo y la arrojó al fuego, observando cómo las llamas la consumían por completo. El final. Al amanecer, Elías salió de la mansión por última vez. Caminó hacia el pueblo, donde los habitantes comenzaban a despertar. Al llegar a la plaza, se arrodilló y confesó sus crímenes ante todos. Los vecinos atónitos lo escucharon en silencio, sin saber cómo reaccionar. Elías fue arrestado y llevado a juicio, donde se declaró culpable de todos los cargos. En su celda escribió una última entrada en su diario: «He creído que era justo, pero solo he sido un instrumento de mi propia destrucción. Que mi castigo sirva como advertencia para aquellos que creen que pueden tomar la justicia en sus propias manos». Cuando llegó el día de su ejecución, Elías miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomarse entre las nubes. Por un momento creyó ver a lo lejos a una persona sosteniendo la imagen negra del santo.
La figura, apenas visible entre la bruma, parecía observarlo con una mezcla de tristeza y advertencia. Elías comprendió entonces que alguien había visto lo que había hecho en su primer ajusticiamiento y que su secreto ya nunca estuvo a salvo. Luego, todo se volvió oscuridad.